Bien, el ejercicio 5 del segundo examen, de la segunda evaluación, nos pedía que dibujásemos una gráfica de calentamiento del hexano, partiendo desde una temperatura de menos 100 grados centígrados y llegando hasta una temperatura de 100 grados centígrados, ¿vale? Te pedía que en la gráfica indicase los estados de agregación y los cambios de estado que se producían, ¿vale? Que se producen. Y como datos te da que la temperatura de fusión del hexano es de menos 95 grados centígrados, es decir, 95 bajo cero, y que la de ebullición, a la que hierve, es de 69 grados centígrados, ¿vale? 69 sobre cero, ¿de acuerdo? Bien, en la propia hoja del examen, en el propio hoja del examen, os ponía aquí una gráfica, una cuadrícula para hacer la gráfica, ¿de acuerdo? Bien, voy a coger esta regla rudimentaria que me he fabricado y voy a dibujar el eje vertical de la gráfica, o también conocido como eje Y, ¿vale? De acuerdo. Antes de dibujar el eje horizontal, que es el X, ¿vale? Vamos a reflexionar unas cosas. Fijaos, aquí se representa siempre en las gráficas de calentamiento o enfriamiento la temperatura. En este caso va a ir en grados centígrados, ¿no? Pues lo pongo ahí. La temperatura, que es la magnitud que estamos representando, y entre paréntesis, la unidad en la que se está representando, en este caso grados centígrados. Podría ser Kelvin, ¿de acuerdo? Tenemos que ir desde, según nos pide el ejercicio, desde, aquí lo tienes, desde 100 hasta, 100 hasta 100, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a marcar, por ejemplo, aquí la temperatura de menos 100 grados centígrados, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir subiendo la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Qué distancia podemos tomar? Pues siempre recomiendo que cojamos siempre un número par de cuadraditos, un número par, 2, 4, etcétera, para, y a partir de ahí ir construyendo la escala. Por ejemplo, si queremos ir desde menos 100 hasta 100, ¿vale? Que ya te dice el propio ejercicio, pues podemos ir, por ejemplo, de 20 en 20, ¿vale? Cogiendo, pues, dos cuadraditos para 20, ¿de acuerdo? Estos serían menos 80, esto sería menos 60, menos 40, menos 20, estos serían 0, 20, 40, 60, 80 y 100, ¿vale? Me ha sobrado ese cacho de la gráfica, ¿vale? Pues vamos a colocar los números para que quede más claro. Menos 80, menos 60, menos 40, menos 20, 0, 20, 40, 60, 80 y 100, ¿de acuerdo? De 20 en 20. Vosotros podéis, por ejemplo, ir de 10 en 10, lo que pasa es que, bueno, tenéis que tener en cuenta el tamaño de la cuadrícula, etcétera. Yo creo que yendo de 20 en 20 y con dos cuadraditos quedaría perfecto. Me ha sobrado aquí todo este cacho de gráfica, pero bueno, más o menos quedaría bien, ¿de acuerdo? Bien, y a continuación voy a dibujar el eje horizontal o el eje Y, ¿vale? Normalmente en las gráficas el eje Y se pone pues que corte el eje X, el eje horizontal, se dibuja de manera que corte al eje vertical en el cero, ¿vale? Es decir, que pase por aquí. Hay algunas gráficas en las cuales directamente te lo pone aquí abajo, el eje, a pesar de que no corte por cero, pero vamos, nosotros siempre lo que hemos hecho es hacer coincidir nuestro eje eh, horizontal con el cero, ¿vale? Del eje vertical. Es decir, este sería el eje X. ¿Y qué se representa en el eje X en la gráfica de calentamiento? Pues si aquí era la temperatura, aquí es el tiempo. Y el tiempo suele ir en minutos, en segundos, pero como no te lo especifica, pues no hace falta poner la unidad, ¿vale? Simplemente la T minúscula de tiempo suficiente, ¿de acuerdo? En el caso de que yo diese valores de tiempo en minutos, pues sí que habría que poner aquí minutos, pero como no te pide
no te dice cuánto tiempo has estado calentando, cuánto tiempo has estado enfriando, pues pones en la T, independiente, sin hace falta poner nada, ¿de acuerdo? Pues bien, nuestro calentamiento empieza aquí en menos 100, ¿de acuerdo? Si tenemos una sustancia, tenemos el hexano, en este caso, y empezamos a calentarlo, ¿vale? ¿En qué estado de agregación estará el hexano a los menos 100 grados? Pues como está por debajo de la temperatura de fusión, está sólido, ¿vale? Estaría sólido. Y empezamos a calentar. La temperatura poco a poco del hexano va a ir aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la temperatura de menos 95. ¿Dónde está esa temperatura? Pues si esto es 80, tenemos aquí, si esto es 80 y esto es 100, la mitad serían 90, pues la mitad de ese cuadradito, ahí aproximadamente serían 95, menos 95, ¿de acuerdo? Es decir, hemos empezado aquí, no se va a ver mucho porque es muy pequeñito el aumento de la temperatura, pero bueno, para que quede claro, hemos empezado a menos 100 y hemos aumentado la temperatura. ¿Hasta qué temperatura? Hasta 95 negativos, ¿vale? Vamos a coger aquí, vamos a dibujar ese pequeño aumento de la temperatura con la regla misma, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahí ha subido la temperatura. ¿Y qué pasa cuando llegamos a esa temperatura? Pues que se está produciendo un cambio de estado, se está produciendo la fusión. Por lo tanto, ahí en ese tramo la temperatura va a estar un tiempo constante. ¿Cuánto tiempo va a estar constante la temperatura? Pues el tiempo necesario para que todo el hexano que estaba sólido se funda, se convierta en líquido, ¿vale? Vamos a considerar que necesita todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Como no hemos representado ninguna unidad aquí, pues tampoco sabemos cuánto tiempo es, simplemente es algo orientativo, ¿vale? Una vez que termina de fundirse, es decir, una vez que todo el sólido ha pasado a líquido, como seguimos calentando, seguimos añadiéndole calor con una fuente de calor, por ejemplo un brasero o un fuego, pues la temperatura comienza de nuevo a aumentar. ¿Hasta cuánto aumentaría? Pues hasta que se encuentre el siguiente, hasta que se produzca el siguiente cambio de estado. Y el siguiente cambio de estado es la ebullición, que es a 69 grados centígrados, ¿vale? Vamos a localizar el 69. Si esto es 60, no se ve, y esto es 80, el 69 está prácticamente al lado de ese 80, ¿vale? Vamos a poner aquí un puntito, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a unir justamente el final de la fusión con el comienzo de la ebullición. Y nos tiene que salir una línea ascendente. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo está transcurriendo, la temperatura lo que está haciendo es aumentando, pasando desde los menos 95 en los que terminó la fusión hasta los 69 donde va a comenzar la ebullición, va a empezar a hervir, como le pasa al agua, pero en el caso del agua a 100 grados. ¿Qué ocurre cuando llega a esa temperatura? Pues lo mismo que antes, se está produciendo un cambio de estado y la temperatura es constante durante un tiempo, ¿vale? ¿Qué tiempo? Pues ese tiempo dependerá de la intensidad de la energía que le estemos dando con la fuente de calor, de la cantidad de hexano que tengamos. Como esos factores no los conocemos, pues ponemos una raya cuya longitud pues es orientativa, ¿vale? No tiene por qué coincidir con esta, ¿vale? Podemos hacerlo coincidir pero vamos, no tiene por qué coincidir, ¿vale? Simplemente se tiene que ver que ahí hay un tramo en el cual la temperatura es constante, ¿vale? Y una vez que ya se ha hervido, se ha pasado todo el hexano de líquido a gas, ¿vale? Pues de nuevo la temperatura puede comenzar a aumentar, ¿vale? Porque ya se ha convertido todo en gas, puede aumentar su temperatura. ¿Hasta cuánto aumentaría la temperatura? Hasta la temperatura que yo quiera. Pues como el ejercicio te especificaba que era hasta 100 grados, pues nosotros lo vamos a hacer hasta 100 grados. No sé si en el pasado, ¿vale? Hasta ahí, ¿de acuerdo? Ahí terminaría el experimento, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí me he pasado, ¿vale? Porque no te dice que termine aquí, en 100 grados. Fijaos, seguir en la línea, 100 grados justamente, ¿vale? Y vamos a hacer
la otra parte del ejercicio que te decía que indicases en la gráfica los estados de agregación, ¿vale? Y los cambios de estado que se producen. Pues ya lo hemos ido diciendo, pero bueno, lo ponemos. Primero, aquí, por debajo de la temperatura de fusión, el hexano es sólido. Vamos a poner aquí una S, ¿vale? Aquí, entre la temperatura de fusión, es decir, se ha fundido, y antes de que empiece a hervir, el hexano estará líquido, ¿vale? Y aquí, una vez que ya ha hervido todo, se ha convertido en gas, el hexano estará gaseoso, ¿vale? ¿Qué pasa en las fronteras entre el sólido, el líquido y el gaseoso? Pues son las mesetas, ¿vale? Aquí, todo el tiempo que la temperatura es constante quiere decir que hay una mezcla de sólido que se está fundiendo más el líquido que está apareciendo, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Lo mismo ocurre en este cambio de estado, lo que pasa es que aquí lo que está ocurriendo es que ese líquido que se había formado a partir de aquí está hirviendo, entonces una parte de ese líquido se está convirtiendo en gas y habrá una mezcla de líquido más gas, ¿vale? ¿Veis? Es una evolución, sólido, el sólido que se transforma en líquido, líquido, el líquido que se transforma en gas y el gas, ¿vale? Estamos aumentando la temperatura, ¿de acuerdo? Y por último, los cambios de estado, también lo hemos dicho, esta sería la fusión, no me cabe, pongo FUS, y esta es la ebullición. Pongo EU porque no me cabe nada más, ¿vale? Y con eso tendríamos el ejercicio correcto, ¿vale? Lo importante de aquí, sobre todo, o sea, lo más complicado es, sobre todo, representar correctamente la escala, ¿vale? Estrategias, pues siempre tomar cantidades de grados múltiplos de 10, por ejemplo, de 10 en 10, o de 20 en 20, o de 100 en 100, dependiendo de donde partas hasta donde quieras llegar, ¿vale? Y siempre coger números pares de cuadraditos, ¿vale? O 2 o 4, porque así, si te piden, es más fácil calcular si esto es 60 y esto es 80, pues la mitad 70 sabes que es un cuadradito, ¿vale? Ya si coges 3, pues tienes que andar cogiendo un cuadradito y medio, es lo que os suele pasar, ¿vale? Pues nada, ese era el ejemplo.